¿Pirámides en España? ¿Será posible? A vista de pájaro, la imagen resulta sugerente, desconcertante. Un desconcierto que recorre a los exploradores, investigadores e incluso arqueólogos. Es un hallazgo que abre una puerta asombrosa. Repito, ¿pirámides en España? ¿Es una montaña o una construcción antiquísima? Corazón de Cuenca. Datos que aún no conoce nadie. Se van a sorprender. La noticia saltaba a los medios locales de Castilla-La Mancha en septiembre. Un arqueólogo aficionado de la localidad conquense de Cañete decía haber descubierto los restos de una insólita estructura escalonada en lo alto de un cerro. Según sus palabras, eran los vestigios claros de una pirámide, la primera pirámide descubierta en España. Me hace pensar que es una pirámide, pues la disposición de las piedras, que al subir aquí arriba se ve claramente que están muy perfectamente colocadas, y luego si vamos observando lo que va descendiendo desde esa plataforma, pues cada 2 metros de ancho y 1,50 m, 1,60 m de profundidad siguen saliendo escalones. Cuarto Milenio se trasladó al lugar acompañado de un geólogo. Allí queríamos confirmar sobre el terreno los datos presentados por el descubridor. Para nuestra sorpresa, muchos de ellos eran ciertos. Las marcas de cincelado en algunos bloques y la presencia de diferentes tipos de piedra en la misma hilera de sillares parecían demostrar el origen humano de aquella construcción escalonada. A vista de pájaro, se descubre con claridad la forma cuadrada de la disposición piramidal que sobresale en la cima del conocido como Cerro del Cabezuelo. Esquinas perfectamente alineadas, plataformas que aparecen de manera sorprendente de las entrañas de la tierra, peldaño a peldaño. La escalera que une este mundo con el cielo se funde con el montículo natural, dando vida a una misteriosa estructura de casi 40 metros de altura. Tras la inspección que hemos realizado, he podido comprobar que se trata de un cerro testigo, un relieve residual que queda tras la erosión del río que lo circunda. Si bien de lejos hemos visto lo que podía ser un afloramiento, al llegar al lugar nos podemos dar cuenta de que se trata de bloques que han sido trabajados por el hombre. Hay un origen antrópico muy claro. Por aquel lado están muy claros, pero en este lado de aquí salen hasta 5 escalones. Ya el quinto escalón, el tercero tiene 28 por 28 por 28 y el quinto tendría 36 por 36 por 36. Aunque ni la toponimia ni la documentación histórica mencionan este lugar en los archivos locales de Cañete, junto a los escalones de la pirámide, han aparecido restos arqueológicos que demuestran la presencia humana desde la prehistoria hasta la Edad Media. En la tierra que salió de los escalones que vaciado, pues haya salido un registro muy amplio de materiales. Desde el más antiguo, que es una lasca de sílex, que además salió a nivel superficial, estaba lo primero del todo, pasando por sigilata romana, pasan antes por una moneda ibérica, un as de Bilbilis de Calatayud con inscripción celtibérica, no romana, por cerámica hasta yo pienso que la más moderna que ha salido es la árabe. El Cerro del Cabezuelo está registrado desde hace décadas como un yacimiento arqueológico. La historia del lugar está repleta de leyendas sobre míticos tesoros. Pero ha sido ahora cuando, al ver la luz al menos 5 de las plataformas de esta misteriosa escalera, se han encendido las alarmas sobre la posible forma piramidal de la estructura. La única manera de saber si la forma piramidal tiene una continuación hasta la base sería con técnicas de geofísica, quizá un georradar,
y en algunos puntos, si fuera posible, hacer alguna trinchera, alguna calicata para ver en profundidad si se encuentran los estratos geológicos o si por el contrario continúan los bloques de los sillares. ¿Qué representa el misterioso monumento de la Vega del Río Mayor en Cuenca? ¿Es realmente una pirámide? Si es así, ¿quién la levantó y qué función tenía? Y lo más importante de todo, ¿es la primera pirámide encontrada en la península ibérica? En el ranking de nuestros miedos, las arañas ocupan un lugar predominante. Están en lo alto de la pirámide, qué duda cabe. Los especialistas aseguran que esto era del tiempo de las cavernas y de los árboles, donde acudíamos y ellas eran una especie de amenaza para nosotros. Muy pocas personas saben que en nuestro país hay muchas tarántulas. Creemos que es un animal propio de los trópicos y sin embargo está en nuestra tierra. Además, la araña en su lomo, como si tuviese las pequeñas crías, lleva consigo historias de extraños bailes, de extrañas tradiciones e incluso de exorcismos. ¿Quieren conocer la otra historia de la tarántula? Para mi sorpresa, resulta muy sencillo encontrarse con la tarántula española. No hay que insistir mucho. No hay que marcharse a inhóspitas junglas, a selvas remotísimas. ¿Qué va? Véanlo. En cualquier arrabal, en cualquier descampado, en tierras de labranza, en esos edificios que hemos visto tantas veces, en esos lugares que en tantas ocasiones hemos pisado, donde se han posado nuestras botas, las suelas de los zapatos, los neumáticos de nuestros vehículos, ahí mora la tarántula española, llena de mitos, llena de leyendas. En su lomo, como vemos, las crías. En su cara, los 8 ojos de una historia lejanísima. En sus quelíceros en forma de tenaza, el poderoso picotazo. La poderosa, realmente mordedura, que en este caso, como ven, se engarza perfectamente, con gran furia, contra la cañita o la rama que nuestros amigos de Fauna y Acción le ponen casi como quien pesca. Y es que pescar tarántulas ha sido una afición desde la posguerra bastante habitual en las tierras de nuestro país. Y sin embargo, casi nadie lo comenta hoy, porque parece políticamente incorrecto. Porque la tarántula sigue dando miedo. Porque la tarántula, según afirman algunos psiquiatras, era enemiga del hombre en la antigüedad. Y por eso aún, en algún lugar, alguna capa muy oculta de nuestro subconsciente, aparece como enemigo. Y digo yo, no será este aspecto, no serán estos ojos, no serán estos dientes, entre comillas, no serán estas patas las que realmente nos producen escalofríos. ¿Es tan diferente a nosotros? Yo le pregunto a la querida tarántula y a la temida tarántula por su propia historia. Una historia que nos lleva a 1370. Imagínense, por favor. El campesino, el segador, el laborioso trabajador de sol a sol, en un instante se mira y contempla la doble marca, la mordedura inequívoca de la tarántula. Poco a poco entrará en una especie de melancolía, de desasosiego, de depresión. De las pocas horas, la extraña convulsión, la parálisis, la pérdida del habla, una especie de alaridos, de lamentos, espuma por la boca, un auténtico exorcismo. El pueblo alrededor, nadie sabe qué está pasando, pero muchos ya han asistido a esta historia otras veces. Las contorsiones, las posiciones grotescas. Es el veneno maldito. A veces incluso el párroco se atreve a decirlo. Es araña, es el demonio. Todo comenzó en 1370 en Tarento, en Italia,
y sin embargo tenemos datos para saber que esta especie de rito para curar el veneno maldito o demoníaco de la tarántula se produjo en tierras de Cataluña y Aragón hasta bien entrado el siglo XX. Vean este personaje, toca su instrumento, también con nostalgia, con melancolía, como con un eco remotísimo. Hubo, en tierras de Aragón en concreto, estirpes, linajes de estos hombres que sabían entonar una canción que quizá venía también de Italia y que hoy se ha transformado en la tarantela, la más popular de las danzas napolitanas. Y con un ritmo, con un compás de 6x8, poco a poco, el picado por la araña iba haciendo una especie de contorsiones aún más terribles, iba torciendo su cuerpo, iba expulsando a través del sudor, del orín en ocasiones, de todo tipo de fluidos, el veneno que había sido inoculado en su cuerpo. Y esa parroquia, ese pueblo, esa gente asustada, una vez más asistía al extraño rito del tarantulismo. Durante el siglo XIX y principios del XX, los científicos tuvieron muchísima atención y no pocos debates en torno al extraño poder, al extraño influjo casi brujeril de esta araña, que con su sustancia, para defenderse, hacía enloquecer a hombres y a mujeres. Cuenta la historia que en ocasiones los campesinos, para traer unas monedas, se dejaban picar por la tarántula y se producía el rito, el baile, la convulsión, el exorcismo y la música, casi como pasatiempo para unos poderosos. Hoy todo esto se ha perdido. Hoy la tarántula ni siquiera reconoce su propia historia. Hoy la madre tarántula se oculta bajo la tierra de cualquier descampado ardiente, macerado casi por el sol, e intenta pasar desapercibida. Porque aunque sea abundante, aunque existe y muchas personas hoy lo sepan, esta noche lo conozcan, resulta que la tarántula seguramente no es la culpable de la historia de las danzas maléficas. Cuentan los científicos que en esos trigales, en esos lugares donde trabajaban los segadores, existe otra araña mucho más pequeña, de aspecto más inocente, pero que puede ser la culpable. La viuda negra mediterránea, que también existe, cuya picadura es a veces mortal. Existe en España, tiene un efecto neurotóxico, paraliza por completo, genera convulsiones, genera delirios, genera parálisis y a veces la muerte. Así que, amiga tarántula, mirándote te digo que a pesar de tu aspecto fiero, a pesar de defender a tus crías como debe ser, a pesar de que a veces te asomes ante nosotros como emisaria de la misma muerte, tú no tienes la culpa de tu vieja leyenda, de tu vieja historia. Seguramente otra araña, familiar pero lejana, discreta, menos siniestra, ha sido la que ha llenado los siglos de muerte, espanto y exorcismos. Por tanto, aunque tu siniestra faz aún nos impresione, contamos tu historia para liberarte de la pesada carga de la leyenda negra. ¿Se imaginan una sombra gigantesca, desproporcionada? Bueno, como es una sombra, ¿no? Conforme el cuerpo se aleja y se deforma y se encorva, tocando la pared y el techo. Pero que tú ves que no hay ser humano, sino que está en una habitación cerrada, simplemente la sombra agazapada o extendiéndose, observándote, como si fuese a lanzarse sobre ti. Pues con esta escena empieza una historia en la provincia de Córdoba que últimamente, y gracias a la labor de buenos investigadores como los amigos de Córdoba Misteriosa, está siendo un vergel de información. Una familia cualquiera y una sombra extraña en la pared. Vi en la puerta la sombra como de un hombre.
La sombra aquella que vi fue para mí lo más significativo. Una presencia, como si hubiese alguien físico. Estábamos acostados y bueno, pues a los minutos escuché perfectamente 3 golpes en la puerta, 3 llamadas, como si fuera con la mano abierta, en una puerta de chapa, difícil de confundir, vamos. Como si fuese una persona mayor, arrastrando los pies, como andando con dificultad. Y ahí en un momento que se para. Se para, tú te levantas y sales al pasillo y no ves a nadie. No ves a nadie porque, claro, estamos mi marido y yo solamente. El estar en una habitación y que escuchas tu nombre claro y alto. No fue algo ni un susurro, sino que fue, claro, mi nombre, Pepe. Fenómenos sobrecogedores mantienen en vilo a los inquilinos de una casa de Alcolea, en la provincia de Córdoba. La familia de Pepe y María José comparte con Cuarto Milenio experiencias inquietantes en forma de extraños golpes, pasos y, sobre todo, presencias fantasmales de una escurridiza figura que parece recorrer de manera automática el pasillo de la vivienda. Estaba sentado en el ordenador y tuve como la sensación de que alguien venía. De que alguien venía directo hacia mí, como esa sensación de que alguien entra en tu casa o de que alguien pasa o de que... Entonces giré la cabeza hacia la izquierda y en la puerta, eran décimas de segundo, había una sombra que estaba perfectamente recortada, oscura, de un hombre. Estaba pintando la habitación y en la puerta pues vi una sombra. Creía que era mi marido y le pedí que me diese el pincel. Y la sombra se fue, desapareció. Yo creía que era mi marido, me bajé de la escalera y empecé a llamarlo. Salí al salón y no había nadie, la puerta de la calle estaba cerrada. Y me asomé y mi marido estaba en la entrada del campo. Una altura un poco más alto que mi marido. Y era como un hombre grueso. Un hombre mayor de carácter esquivo se pasea por el pasillo de la casa repitiendo continuamente el mismo recorrido y generando toda clase de ruidos. Los fenómenos no solamente son vividos por los propios inquilinos de la vivienda, sino también por familiares y amigos. Una suerte de casa encantada, en la que los animales son también testigos de las mismas anomalías. Quedarse fija en un punto y gruñir, como si le gruñese a alguien o le ladra a nada, porque no hay nada. O estar, yo la he escuchado debajo de la mesa, esa camilla. Están yo en otra habitación y la perra gruñir como al paso de algo, de alguien. Y luego chillar como el que le da una patada, cállate perro, ¿no? Mi sobrino pequeño no pasa nunca a la habitación del fondo. Él llega, tiene su límite. Y en 2 ocasiones se queda mirando al fondo del pasillo y dice, Tito, Tito, y Tito no, y sale corriendo. Y es como si viera a alguien y pensara que somos uno de nosotros, pero al ver que no somos, pues... Pero él no quiere ir para allá. Ya son muchos ruidos los que escuchamos y demás. Vamos a dejar una grabadora puesta, nos vamos de la casa y ya se recogerán los sonidos que, sin tener ni idea, como podéis imaginar, de propios aficionados, de querer ver qué es lo que se escuchaba en la casa. Al escuchar la grabación sí que se identifican otra vez los mismos pasos. Y en este caso sí que la casa estaba totalmente vacía.
Los fenómenos continúan. Muchas veces cuando llega el equipo de Cuarto Milenio hay como una especie de lapso de tiempo o de bálsamo, sobre todo cuando interviene Paloma Navarrete, sea por lo que fuere, que no lo sabemos, llega un poco la calma. Esa calma compartida de quienes han tenido una tensión especial, un estrés, y contempla a personas ajenas que les hacen caso, les comprenden, les atienden. En este caso no ha sido así, Nacho, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Ha habido más virulencia, incluso. Sí, como bien decías ahora, este reportaje lo grabamos hace unos meses, transcurrió el verano, con la calma, el momento de sosiego que mencionabas, y después los fenómenos se han vuelto de una manera quizás más virulenta. Es decir, ellos han sido testigos de la apertura de puertas, algunos de los muebles que veíamos en el reportaje, y un elemento que a mí me llamaba mucho la atención, porque la casa en Alcolea se encuentra en medio de la nada, es decir, es una finca, hay elementos de cultivo, etcétera, alrededor, pero no hay otras casas colindantes. Y ellos escuchan sonidos de golpes dentro de las paredes. ¿Dentro de las paredes? Sí, es una cosa que a mí me recordaba algunos de los casos clásicos, ¿no?, de historias de fantasmas, ¿no?, del siglo XIX, de personas que han sido emparedadas en el interior y parece que están haciendo ese llamamiento, ¿no? Pero claro, son paredes muy delgadas, de ladrillo, tenemos que desestimar esta posibilidad, y es curioso, el fenómeno se sigue produciendo, como decías ahora, de manera cada vez más virulenta. ¿Sabemos algo más de esta grabación con el tiempo transcurrido, esta grabación de unos supuestos pasos? Es verdad que se escucha algo y que es muy raro, lo veníamos hablando mientras veíamos el reportaje, es muy raro que haya la sangre fría por parte de los testigos de llegar a grabar, pero ellos han dado el paso, ¿no? Y han llegado a poner ahí las grabadoras y a obtener este resultado. ¿Hay alguna posibilidad de que eso tenga algún tipo de explicación? ¿Son realmente pasos, Nacho? ¿Tú cómo interpretas esto? La cotidianidad con la que ellos han enfrentado al fenómeno les ha hecho pues que un día dejaron pues toda una tarde la grabadora colocada encima de una de las mesas del salón principal de la casa. Es cierto que hay un pequeño perro, un chihuahua, en la casa, que es quien nosotros, lógicamente, al escuchar el ruido en un principio, planteamos la posibilidad de que pudiera ser el animal, ¿no? Pero desde luego cuando estuvimos allí el animal no hacía ningún tipo de ruido, ni estaba preparado quizás para producir todos los sonidos que se escuchan en la grabación. Además, ellos mismos han señalado que es un perro muy tranquilo e incluso cuando no está nadie en la casa o está solo, no prepara este tipo de fenómenos que hemos escuchado en la grabación. ¿Y ha ocurrido más veces eso de los pasos y haber obtenido algún tipo de grabación sonora o solo en esa ocasión? Solamente en esa ocasión, pero ellos lo han escuchado muchas veces, ¿no? Que es quizá lo que les ha llevado a la curiosidad de intentar capturarlo para compartirlo con más gente. Porque piensa una cosa, estos fenómenos se han producido en la casa desde hace tiempo, ellos en un principio no lo ponían en común con otros amigos, como escuchábamos en la pieza, y luego los amigos o familiares cuando estaban allí les decían, oye, y el ruido este que hemos escuchado como unos pasos, ¿no? Todos hablaban precisamente del mismo fenómeno. Digo, les decía Pepe, el marido, bueno, pues bienvenido a la casa, acabas de descubrir un poco la seña de identidad del lugar donde vivimos, ¿no? La casa de los pasos también, como etiquetamos en un primer momento esta historia, lo que ocurre es que luego la presencia esa de una sombra en la pared me parecía tan potente, tan tremenda, esa imagen presentándose sin que haya nadie reflectando, ¿no?, naturalmente. Córdoba, como decíamos antes, curiosamente está siendo un vergel de acontecimientos misteriosos, también en parte por los entusiastas que están trabajando allí. No es que, creo yo, ocurran más cosas en un sitio que en otro, sino que en algunos sitios hay equipos de investigadores que hacen que pueda haber un lugar local donde todo esto llega y se difunde. Pero estuvo Nacho con Paloma y él nos va a resumir la investigación, lo que se vio, lo que ocurrió, lo que pasó y la interpretación que la propia familia dio a la intervención de nuestra, entre comillas, sensitiva y farmacéutica. La familia está convencida de que la entidad que actúa en la casa es el Tito Juan, un personaje, el tío de Pepe, el marido, con el que tenía una gran relación en vida y que una vez fallecido, pues él cree que está ahí de alguna forma presente, pero protegiéndolos. Es decir, ellos no tienen la sensación de que sea un espíritu, entre comillas, una entidad maléfica o que les quiera inducir a cosas negativas, al contrario.
A mí me sobrecogió Paloma una vez más, cuando estábamos en el coche, camino de Alcolea. Bueno, yo le pregunto, bueno, ¿qué tal, Paloma, cómo vas? Ella iba en el asiento de atrás mirando el móvil y me salta, bueno, donde vamos hay un señor mayor, ¿no? O sea, a mí me sobrecogió, porque podría haber dicho cualquier otra cosa. Claro, el abanico de posibilidades, esta escena cotidiana está muy bien, ¿no? En el coche, viajando, sí. Y ¡pum!, te suelta eso. Es infinito, vamos, lo he hecho infinidad de veces. Yeah. Hace un par de temporadas, cuando fuimos a unos embalses, sin saber ya nada, me dice, donde vamos hay mucha agua, ¿no? Y yo ya que sabía que donde íbamos había un embalse, ¿no? Pues aquí exactamente igual. Ahora te quedas, bien, ¿no? Claro, uno se queda pues como poco sorprendido. Ahora bien, cuando llegamos a la casa y ella empieza a interactuar con la bola de cristal, la historia que ella recoge está relacionada con un personaje que nada tiene que ver con el famoso Tito Juan que ellos en la familia entendían como la persona que causaba estos fenómenos. Paloma nos hablaba de un tal José Anselmo. José Anselmo. Sí, no hemos podido constatar por medio de documentación histórica, porque no hay nada en aquella zona, pues no hay registro de casi nada, pero ella es el nombre que nos ofrecía, ¿no? E insisto, esta persona, esta entidad, que al parecer es la que, según Paloma, es la que genera los fenómenos, nada tiene que ver con la figura del Tito Juan, pero al parecer se sigue haciendo presente en la casa. ¿Y qué veía Paloma en concreto de este hombre? ¿Era una actitud más o menos virulenta, una actitud pacífica? En absoluto. ¿Alguien que estaba allí porque había estado allí, como cuenta Paloma muchas veces, en una época pasada? Sí, era un antiguo agricultor de la zona que, como digo, pues debió de estar ahí hace generaciones y que seguía pues encadenado, José Anselmo, ligado a este lugar. Efectivamente es un hombre. Es un hombre de una cierta edad, pero no un anciano. Ahora, algún diente le falta. Tiene unos ojos muy vivos. Y además parece una persona de buen humor. O sea, no es gruñón ni... No, es... Se frota las manos... así. Y tiene unas manos... ¿Ves? Hablábamos de la tierra. Pues como si hubiera trabajado con las manos. O sea, unas manos trabajadas. ¿Y cómo, esto es muy curioso, cómo se toma una familia que ve venir, que tiene confianza, ¿no?, en Paloma Navarrete, en que puede, que yo creo que es peligroso esto, porque no siempre va a acertar, evidentemente, como lo normal en todo? Y dice, nos da una respuesta que no es la que nosotros esperábamos. Es decir, nos da una respuesta que no es la que nosotros teníamos ya somatizada a nivel familiar. Pues en primer momento podríamos pensar que cierta decepción. Sin embargo, claro, la interpretación de este tipo de fenómenos, como siempre está condicionada por los sucesos, por el conocimiento que se tenga de ellos, etcétera, yo creo que lo han asumido con naturalidad, no con la naturalidad que se puede tomar este tipo de cosas, ¿no? Es como cuando, seguro que tengo, entre comillas, lo estoy diciendo a nivel casi humorístico, pero tengo una presencia, seguro que es mi abuelo y demás, y te dicen una cosa completamente diferente, uno se queda un poco bloqueado porque ya se había hecho una estructura mental de lo que él pensaba, ¿no? Ahora, no sé si un poco de descoloque y eso... En cualquier caso, lo que hay que destacar es que ellos insisten en que es una entidad que parece que les está protegiendo, ¿no? María José nos contaba que en estos últimos meses, después de que nosotros estuviéramos, una noche escucha su nombre, con una voz muy clara que la despierta, ¿no? María José, ¿no? Entonces ella se despierta y hace lo mismo, hace lo propio con Pepe, su esposo. Y Pepe, curiosamente, que es diabético, como yo, insulino dependiente, pues estaba sufriendo un bajón de azúcar y ella interpretó esta llamada precisamente como un aviso para salvar la vida de su esposo, que estaba sufriendo pues una hipoglucemia bastante fuerte. Por eso que ellos interpretan este tipo de fenómenos más allá de la virulencia de los sonidos que pueden escuchar en la puerta metálica de la casa, estos ruidos que decíamos que salían del interior de las paredes, la presencia de esa sombra, de esos pasos en el pasillo de la casa, pues lo ven como algo que en realidad les está ayudando, ¿no?, a llevar el día a día, a llevar los problemas de la familia. Pues a mí esto me parece muy interesante, Nacho, porque en vez de estar con terror, como ocurre en otros casos, porque los fenómenos son... sea la realidad o no, se ha incorporado eso, es balsámico porque
crees que alguien te protege y a lo mejor es que es así. La doble vertiente, ¿no? Es la mente, por ejemplo, quizá de la esposa, del marido, no lo sabemos, algún tipo de telepatía, algo que no controlamos, que avisa de que el otro está en peligro y que reacciona, o es algo lejano a los humanos y que nos avisa casi como si fuese, ¿no?, una oportunidad más. Bueno, Nacho, tú has cenado bien y todo eso, ¿no? Perfectamente. Estás perfecto. Te lo digo porque prácticamente va a tener que ir a la caza de una de esas historias maravillosas que me da franca envidia, no vamos a contar nada más, algo que acaba de ocurrir y vamos a ver lo que encontramos, que es la vida del reportero. Reportero, historiador y tantas cosas que es nuestro querido amigo Nacho Ares. Muchas gracias por la crónica. Gracias Nacho. a ti, Iker. Buenas noches. Un abrazo, gracias.